Buenos días, soy María Fernanda Márquez y este es el video explicativo de los ejercicios de la unidad 2 que son de fotosíntesis y respiración celular. Elegí los ejercicios 3 y 9. Ok, en el ejercicio 3 nos dicen que anualmente las plantas fijan por fotosíntesis el 1,9% de la energía solar que llega a la superficie terrestre. Conociendo que el total de la energía que llega a la Tierra es de 4 por 10 a la 18 megajoules al año, y que además se requiere 0,48 megajoules para producir un mol de oxígeno, nos piden calcular el volumen de oxígeno producido anualmente por las plantas medido a 25 grados centígrados y una atmósfera y la cantidad de toneladas de carbono que se fijan anualmente. Entonces, como datos, el ejercicio nos está diciendo que el 100% de energía que llega a la Tierra, de energía solar, es 4 por 10 a la 18 megajoules. Y que de ese 100%, el 1%, solamente el 1,9% es usado en el proceso fotosintético para crear la molécula de glucosa más las 6 de oxígeno. Y además nos dan una relación. Nos dicen que para producir un solo mol de oxígeno se requieren 0,48 megajoules de energía solar. Con esto tenemos que calcular entonces el volumen de oxígeno anual medido a 25 grados centígrados y una atmósfera y las toneladas de carbono fijados por las plantas anualmente, que este sería el carbono presente en las moléculas de CO2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hallar el volumen de oxígeno, tenemos que convertir esas unidades de energía en moles de oxígeno para luego poder utilizar la ley de gases ideales y a través de ella poder hallar el volumen, porque entonces tendríamos la presión, que sería una atmósfera, la temperatura 25 grados centígrados, R, que es la constante universal, ya la tenemos, y entonces necesitamos el número de moles. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como ya dije anteriormente, tenemos como dato la cantidad total de energía que llega a esa superficie terrestre, que es 4 por 10 a la 18 megajoules al año. De este 100% de energía, solo el 1,9% va a ser utilizado en el proceso fotosintético. Y de este 1,9%, 0,48 megajoules necesitamos, y de este 1,9%, se fabricará una molécula de oxígeno por cada 0,48 megajoules. Al hacer esta relación nos da 1,58 por 10 a la 17 moles de oxígeno al año. Eso quiere decir que las plantas producirán 1,58 por 10 a la 17 moles de oxígeno anualmente. Allí ya tenemos el número de moles. Entonces aplicamos la ley de gases. Tenemos que la presión va a ser una atmósfera, el número de moles lo acabamos de calcular, la constante es 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, y la temperatura, que nos la dan en grados centígrados, la tenemos que transformar a Kelvin. 25 grados centígrados más 273 es igual a 298 Kelvin. Despejamos de la ley de gases ideales el volumen de O2 y quedaría que es igual a N por R por T entre la presión. Sustituyendo los valores, vemos aquí que, que las unidades de moles de oxígeno se van con el mol, la atmósfera se va con la atmósfera, el Kelvin se va con los Kelvin y nos queda simplemente litros de oxígeno anualmente, porque recordemos que la cantidad de moles que calculamos es anual, son los moles de oxígeno producidos anualmente. Eso nos da que el volumen de oxígeno en litros producidos anualmente a 25 grados centígrados y una atmósfera producida por las plantas es de 3,86 por 10 a la 18 litros anuales. Ahora, tenemos que nos piden calcular las toneladas de carbono fijado por las plantas anualmente. Ya dijimos que es el carbono que va a estar presente en las moléculas de CO2, de dióxido de carbono. Iniciamos igual que con el ejercicio anterior.
Nos dicen que el 100% de la energía que llega a la superficie terrestre, que es 4 por 10 a la 18 megajoules al año, de ese 100%, el 1,9% va a ser utilizado en el proceso fotosintético, que es la cantidad de energía, la porción de energía que nos interesa. Aquí lo que estamos haciendo es sacar el porcentaje, es sacarle cuánto es el 1,9% del 100% de la energía que llega a la superficie. Ajá. Entonces, primero tenemos que tener eso presente. Segundo, como me están pidiendo las toneladas de carbono, me están pidiendo masa, yo tengo que relacionar, tengo que buscar relacionar a través de lo que me dieron, de la relación que me dieron, que es que un mol de oxígeno, que para fabricar un mol de oxígeno necesito 0,48 megajoules, fíjese que aquí ya aparece masa, las unidades de masa, tengo que relacionar ese oxígeno con, eh, con, con el carbono a través de mi fórmula balanceada del proceso fotosintético. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que 4 por 10 a la 18 megajoules al año va por el 100%, que equivale a 4 por 10 a la 18, al 100% le voy a sacar el 1,9%. Y de ese 1,9%, sé que cada 0,48 megajoules se va a producir un mol de oxígeno. O se produce un mol de oxígeno por cada 0,48 megajoules. Ahora, relacionamos. Tengo que relacionar, como ya dije, el oxígeno con lo que tengo presente en mi fórmula de, de mi ecuación balanceada. Entonces, voy a tener que 6 mol de oxígeno producidos, perdón, va a equivaler a que 6 mol de CO2, por cada 6 mol de CO2 se va a producir, por cada 6 mol de dióxido de carbono fijado por la planta, esta va a producir 6 mol de oxígeno. Esta es mi relación estequiométrica. Y que entonces, aquí tengo un error. Aquí es, y por cada mol de dióxido de carbono, ¿sí? En cada mol de dióxido de carbono va a haber una molécula de carbono. Aquí debería ir una C. Ya. Esto es, a ver si se ve, ajá, eso es un mol de CO2. Por cada mol de CO2 va a haber una molécula de carbono. Entonces, ahora ya tengo los moles de carbono en este punto. Ay, que estoy señalando con el dedo. Ya. Ajá. En este punto, ya tengo calculados los moles de carbono que producen las plantas, que fijan las plantas anualmente, pero me están pidiendo toneladas, es decir, que la tengo que pasar a gramos. Por peso molecular sabemos que en un mol de carbono hay 12 gramos de carbono. Y eso pues simplemente conversiones. 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo y 1000 kilogramos equivalen a 1 tonelada. Si vemos aquí, megajoules se va con megajoules, mol de oxígenos con mol de oxígenos, mol de CO2 con mol de CO2, mol de carbono con mol de carbono, y me van a quedar al final gramos con gramos, kilogramos con kilogramos, y me quedan al final año, me quedan al final las unidades de año, de tonelada, de carbono y de tonelada. Y nos da 1,9 por 10 a la 12 toneladas de carbono fijados por las plantas anualmente. Ese sería el primer ejercicio. Ahora, el ejercicio número 9 nos dice que AHCL, compañía anónima, es una empresa dedicada a la producción. Está preocupada por la visita del ministerio, en donde se constató que una de sus calderas está emitiendo más dióxido de carbono que los valores normales.
Dicha medición fue tomada en el interior de la chimenea, en donde se registraron medidas de temperatura de 150 grados centígrados y presión de 50 atmósferas, y un flujo de 0,002879 metros cúbicos por hora del gas, es decir, de CO2. Sabiendo que la legislación vigente permite 1,2 toneladas de CO2 al año y conociendo además que la empresa dispone de un terreno de más de 1 hectárea, se le pide calcular la cantidad de árboles necesaria a sembrar para que la empresa pueda cumplir con dicha legislación. Y nos dan las características de la especie que se quiere sembrar. Nos dice que esta especie es capaz de fijar 4,3 gramos de glucosa eh, al día por árbol, en condiciones ideales que son a 1 atmósfera y a 25 grados centígrados. Entonces, sacando los datos, tenemos los datos de las condiciones interiores de la chimenea, que es donde se realizan las mediciones de el estado del gas. Nos dan la temperatura 150 grados centígrados, presión 50 atmósferas y el flujo de dióxido de carbono nos dicen que es 0,002879 metros cúbicos sobre hora. Nos dicen que el límite permitido por la legislación es 1,2 toneladas de CO2 al año. Y aquí tenemos los datos de la propuesta, de mitigación. Que un árbol día, que un árbol día produce 4,3 gramos de glucosa a 25 grados centígrados y 1 atmósfera. Y nos piden calcular la cantidad de árboles necesarias. Recordemos que es un proceso, entonces, fotosintético. Nos están hablando es de fotosíntesis, por lo cual es la ecuación balanceada que vamos a utilizar para resolver el ejercicio para hacer las relaciones estereométricas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Nos piden cantidades de árboles, pero nos piden cantidades de árboles, pero nos están dando flujo de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo llegamos a ello? Lo primero que vamos a calcular son, lo primero que necesitamos es el exceso que está produciendo la empresa para saber cuántos árboles tendríamos que sembrar para que absorbieran dicho exceso y pudieran cumplir con la legislación. Entonces, el primer paso es calcular las toneladas de CO2 emitidas por la empresa, por AHCL Compañía Anónima. Lo podemos hacer a través de la ley de gases ideales, ya que nos están dando la presión, nos están dando la temperatura, R la sabemos, y nos están dando el volumen en forma de flujo. Con esta ecuación entonces vamos a poder hallar el número de moles, que es masa. Y con ello vamos entonces a poder hallar las toneladas de CO2 para poderlas comparar con el límite permitido. Entonces, presión atmosférica, la presión van a ser 50 atmósferas, la temperatura nos las dan en grados centígrados, tenemos que transformarlas a Kelvin, 150 grados centígrados más 273 son 423 Kelvin. La constante universal, que la sabemos, 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, y el volumen. Aquí nos dicen que 0,02879 metros cúbicos sobre hora va a ser el flujo de CO2 que pasa a través de la chimenea con estas condiciones. Pero tenemos que llevarlos a litros. Entonces, a litros anuales para poder calcular las toneladas de CO2 producidas anualmente. Entonces tenemos que un día, para pasarlos de horas a días, tenemos que un día va a equivaler a 24 horas. Entonces aquí se me eliminan las horas. Y para llevarlos a años, tenemos que un año va a tener entonces 365 días. Días con días se van. Y aquí estoy viendo que me faltó una parte del cálculo. Esto además se tiene que multiplicar para pasarlo a litros,
sabemos que no, ya va, lo que lo puedo hacer acá directamente. No, que un metro cúbico ah, sabemos que un metro cúbico, no, bueno, la relación es que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, tendríamos aquí en el numerador 1000 litros y en el denominador metros cúbicos para que metros cúbicos se vayan con los metros cúbicos. Y entonces, al multiplicar todo esto, me da 25.220,04 litros de CO2 eh, emitidos anualmente por la empresa. Ahora sí, nos vamos al cálculo de los moles. Me va a quedar la ecuación despejando el número de moles de la ley de gases, me va a quedar que el número de moles de CO2 va a ser igual a presión por volumen entre la constante universal por la temperatura. Sustituyendo los valores, notemos que aquí atmósfera se va con atmósfera, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin, nos queda simplemente mol. Nos dice que al hacer el cálculo nos da 36.354,79 mol de dióxido de carbono eh, emitidos anualmente. Y que esa cantidad, recordemos que nos están pidiendo para poderla comparar con, con la cantidad límite permitida, tenemos que llevarla a toneladas. Así que simplemente relacionamos la cantidad de moles que nos dieron con el peso molecular del dióxido de carbono, que es 144 gramos de CO2, que hay 144 gramos de CO2 por cada molécula por un mol de dióxido de carbono, y luego esto lo llevamos a toneladas. Un kilogramo equivale a 1000 gramos y una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces se me mol de CO2 con mol de CO2, gramos con gramos, kilogramos con kilogramos, y me van a quedar las unidades de CO2, de toneladas de CO2 y anuales. Les recuerdo que esto da anual porque el cálculo lo estamos haciendo desde el flujo. Del flujo nos lo dieron en horas, pero lo llevamos a años. El flujo de CO2 que emite la chimenea de la empresa que está emitiendo ese exceso de dióxido de carbono. Ok, ya tenemos las toneladas. Ahora viene compararlas. Sabemos que la legislación permite un máximo de 1,2 toneladas de dióxido de carbono al año. Y nosotros estamos emitiendo como empresa 1,6 toneladas de CO2 al año. El exceso será entonces 1,6 menos 1,2, que va a ser igual a 0,4 toneladas de CO2 al año. ¿Cuántos árboles tenemos que sembrar entonces? Tenemos que sembrar los árboles suficientes para que, dadas las características que nos dieron en el inicio, ya que no me quiere pasar. Listo. Dadas las características de la especie de árbol que nos dieron en el inicio, que es que un árbol al día produce 4,3 gramos de glucosa a 25 grados centígrados y a una atmósfera, ¿cuántos árboles necesitamos para que puedan absorber ese exceso de emisión? Entonces, tenemos que 0,4 toneladas de CO2 al año, que es nuestro exceso. Aquí tenemos que buscar eliminar las unidades hasta que simplemente nos queden árboles o cantidad de árboles. Entonces, tenemos que eliminar este año y tenemos que eliminar estas toneladas de CO2 para transformarlo todo en árbol. 0,4 toneladas de CO2 al año, que es nuestro exceso. Para eliminar año, entonces tenemos que un año vale 365 días y lo dejamos en día porque ya vamos a ver más adelante el por qué. Entonces,
Pues aquí simplemente de aquí a acá, estoy transformándolo en gramos, ¿sí? 1000 kilogramos equivalen a 1 tonelada y un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Para qué lo quiero llevar a gramos? Para poder utilizar el peso molecular del dióxido de carbono, poder llevar a moles y gracias a esto poder hacer la relación estequiométrica entre los moles de CO2 y los moles de glucosa. Entonces, esto es simplemente, aquí estamos eliminando el año a días y aquí estamos convirtiendo las toneladas en gramos. Esto es el peso molecular del dióxido de carbono. Tenemos que en un mol de dióxido de carbono hay 44 gramos de dióxido de carbono. Y esto es la relación estequiométrica que se da durante la fotosíntesis, que por cada 6 moles de CO2 consumidos o fijados por la planta se va a producir un mol de glucosa. Eh, Luego vamos, teniendo esto ya tenemos entonces la cantidad de moles de glucosa que se hacen, que se producen anualmente. ¿Para qué me interesa eso? A mí al inicio del ejercicio o en el enunciado del ejercicio me dieron una relación de los gramos de glucosa que produce un árbol de esta especie determinada en un día. Entonces por eso yo estoy llevando mis unidades de toneladas de CO2 a glucosa. Ahora, tengo moles de glucosa, los tengo que relacionar con gramos. ¿Cómo lo hago? Con el peso molecular de la glucosa. En un mol de glucosa hay 180 gramos de glucosa. Y esta es la relación que me dan en el enunciado del ejercicio, que un árbol al día produce 4,3 gramos de glucosa pues al día. Al resolver esto, vemos que toneladas se van con toneladas, año se va con año, kilogramos con kilogramos, gramos con gramos de CO2, moles de CO2 con moles de CO2, moles de glucosa con mol de glucosa, gramos de glucosa con gramos de glucosa y este día se va entonces con los 365 días. Y me va a quedar únicamente árbol como la unidad que queda. Al resolverlo, me da 173,76, que es aproximadamente 174 árboles. Entonces, para poder absorber el exceso de CO2, de dióxido de carbono emitido por la empresa, eh, y poder cumplir con la legislación, necesitamos sembrar 174 árboles en esta hectárea de terreno que tiene la empresa. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.